Bienvenidos al arte de la meditación, nivel 2, la gama del altruismo. Hoy estamos en la sesión número 4, tiene como título Meditando en el regocijo o desarrollando felicidad, meditando en la felicidad. Entonces, el primer tema va a ser definir, ¿no? Explorar lo que es la felicidad, ya que vamos a ver que hay muchos diferentes tipos de felicidades. Entonces empezamos con el apartado número A y espero que si tengáis algunas preguntas, algunas dudas, lo podamos ver al final. Es un tema, por un lado, no muy complicado, pero algunas veces surgen algunas aparentes contradicciones. Entonces vamos a empezar con la búsqueda de la felicidad. Esta es la inquietud primaria que mueve el alma, ¿no? Es nuestro deseo principal, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Todos nosotros tenemos esta esencia divina, que en el budismo llamamos naturaleza búdica, o sea, la esencia de la mente. Y al estar desconectados, ¿no?, de esa verdad tan profunda dentro de nosotros, hay un vacío existencial. Y necesitamos llenarlo, ¿no? Nos urge, antes que nada. Y en realidad toda actividad humana, de alguna manera, es un intento a responder a esa necesidad que todos tenemos. Y no solo los seres humanos, todo lo que es vida quiere ser feliz y todo quiere eliminar el dolor, el sufrimiento, la incomodidad. Entonces, desde un principio tenemos que entender que todos los seres estamos en esa misma lucha silenciosa en tratar de buscar, encontrar la felicidad. Y eso ya desde un principio nos debe traer más compasión, más paciencia, ¿no? Sabiendo que no somos los únicos que tienen problemas, los únicos que están con incertidumbre, los únicos que tienen miedo, los únicos que buscamos ser aceptados y queridos. Todos están en esa misma lucha, esa silenciosa batalla. Por la ignorancia que nos confunde, nos ciega, la felicidad que buscamos es principalmente felicidad mundana. Y eso hay diferentes tipos, ¿no? La primera, podemos llamarle, es un escape, ¿no? Al extremo es tomar una droga que nos seda, ¿se dice así? Que nos seda, como la heroína, el alcohol. En Estados Unidos estaba de moda una droga que usan para animales grandes, para dormir animales grandes, ¿no? Sí. Ketamina. Entonces, nos queremos escapar de este dolor, ¿no? Nos queremos escapar del miedo, ignorar nuestros problemas, ¿no? Entonces, esa es la primera búsqueda, intento a la felicidad, a reencontrarnos, ¿no? Por un tiempo, a nivel de drogas o con otro método, escaparnos, evadir lo que es la existencia incómoda del ego, ¿no? La existencia incómoda dualista. Y en sí, lo que nosotros normalmente llamamos felicidad o placer o disfrutar es un intento a evadir, ¿no?, el problema, la situación. Estamos tratando de cambiar el canal, ¿no? Muchas veces se manifiesta como gratificación inmediata, ¿no?, a través de los sentidos.
Queremos saborear algo, ver algo, escuchar algo que nos quite la amargura por un tiempo, ¿no? Y a nivel clásico esto se describe como rascar una picazón, la picazón que tiene la llaga de los leprosos, ¿no? Y sin querer nos vamos arrancando trozos de carne, o tomar agua salada que da esta refrescura, pero cada vez nos da más sed, ¿no? Entonces lo que nosotros conocemos como placer en realidad no tiene nada que ver con la felicidad. Es una mera distracción, ¿no? Es tratar de tapar, ignorar la miseria que sentimos en nuestra vida, el conflicto, la contradicción. Entonces tratamos de excitarnos, ¿no? De todo tipo de maneras. Y después, el otro tipo de estrategia que emplea el ego, que es un poco más elaborada, es proyectos. Proyectos que de alguna manera logren cierto nivel de felicidad, por lo menos para el ego, para la personalidad. Normalmente se describen como los 8 dharmas mundanos. Los 4 positivos son tratar de adquirir bienes, adquirir todo tipo de recursos que aumente el dominio del ego, el dominio del yo, ¿no? Que yo abarque más, que yo tenga más, que yo sea más valioso, por decirlo así. Con conocimiento, con títulos, con dinero, con amistades, con cualquier tipo de cosa. Ropa nueva, ropa de marca, coche nuevo, coche rojo, descapotable. Cualquier cosa que de alguna manera nos engañe, ¿no? Si yo poseo algo supuestamente lindo, agradable, yo debo estar sintiéndome lo mismo. Y el otro es, como sabéis, buscar alabanzas, ¿no? Palabras lindas, buscar placer, como dijimos antes, y buscar destacarnos, ser famosos, ser importantes, tener buena reputación. Entonces, antes de hablar de lo que es la felicidad transmundana, o la felicidad que tiene ciertas cualidades espirituales, o la perfección de la felicidad, que es el estado de Buda, a lo mejor es importante brevemente notar para algunos de vosotros los 3 sufrimientos, los 3 tipos de sufrimientos en esta existencia cíclica que habitamos, ¿no? El samsara. Entonces el primero lo conocemos muy bien, es el más obvio. Es el sufrimiento del sufrimiento, o sea, el sufrir que sentimos cuando recibimos golpes, ¿no? Cuando alguien nos abusa de nosotros, ¿no? Nos traiciona, nos miente, nos engaña, o simplemente la vejez, enfermedades, ¿no? Las dificultades que enfrentamos tanto a nivel físico como psicológico. Es algo que podemos remediar, podemos evitar a cierto nivel, pero todo ser tiene que pasar por lo que de alguna manera conlleva ser vivo, ¿no? Estar manifestado en la materia. Eso es bien obvio. El segundo es algo particular a el ser humano. Por ejemplo, muchos animales no tienen este tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento del cambio, ¿no? Entonces, nosotros sufrimos porque nuestra película muchas veces no coincide con la verdad allá afuera. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a estar constantemente tomando fotos de lo que va pasando, congelando la realidad. Y la realidad se mueve a una velocidad infrenable, ¿no? La realidad es efímera, está continuamente cambiando. Entonces, tarde o temprano, las cosas que no nos gustan se acercan, las cosas que nos gustan se alejan. Y hay ese conflicto, ¿no? Que el ego está a toda costa tratando de mantener
y requiere tanto trabajo mantener el dominio del ego. No sé si habéis escuchado alguna vez esta cita. Lo lindo de no mentir es que uno no se tiene que acordar de nada. Entonces, lo lindo de trabajar y tratar de reducir el ego es que uno no se tiene que preocupar de nada. Pero si uno es egoísta, si uno naturalmente se identifica con la personalidad, con el yo falso, requiere mucho mantenimiento, es muy costoso. Tiempo, energía y dinero. Entonces, ese es el segundo tipo de sufrimiento, particularmente para los humanos y también otras especies más evolucionadas, celestiales. Y el tercero, que es más sutil, más difícil de detectar, es el sufrimiento que conlleva toda la existencia, todo lo condicionado, todo lo que tiene partes, por decirlo así, es sufrimiento. Ese es muy difícil de detectar, porque no es como preguntarle a un pez si el agua está mojada. Imposible. Solo el pez que salta de la piscina o se está en la arena puede de alguna manera tener alguna referencia para apreciar lo húmedo, lo mojado que es el agua. Entonces nosotros, al siempre estar inmersos en esta realidad dualista, ¿no?, egoísta, entonces no podemos sentir esa otra opción, ¿no? Nacimos con este dolor de muela y nos hemos acostumbrado a este dolor. Entonces el ejemplo que dan los maestros clásicos es un pelo en la palma de tu mano, ¿no? Apenas lo sientes. Si no lo ves, a lo mejor no te das cuenta que está ahí. Pero si ese mismo pelo, pestaña o lo que sea, está en tu ojo, no lo toleras, ¿no? Tienes que correr al baño y echarte agua para sacarlo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de un ser noble, iluminado, ¿no?, en donde está rebosando con el gozo, con el éxtasis de estar completamente en unión, comunión con su naturaleza búdica, nuestra existencia es una carga, ¿no? Hay muchas personas que tienen esta muerte clínica para el corazón, para los pulmones y se desprende del cuerpo y alguien le dice, no, tienes que volver, no te toca aún. Muchas dicen, yo no quería volver, ¿no? Entrar en mi cuerpo era como estar atrapado, ¿no? Como tener que cargar 1000 kilos, arrastrarlo. Entonces ahora no lo notamos, pero el mero hecho de estar sentados conlleva sufrimiento. Hay músculos que están trabajando. El respirar es un esfuerzo. Entonces esta es la realidad más sutil que aún no detectamos. Entonces, esto es el mismo tema que el que hablamos anteriormente en el contexto del amor. Desde otra perspectiva, el amor no existe. Desde nuestra perspectiva, el Buda tiene mucho amor, mucha compasión. Pero desde la perspectiva del Buda, no hay amor, no hay compasión. Esta es la única realidad. Por supuesto que a mí me preocupan los demás. Por supuesto que el dolor no tiene dueño. ¿Captan esa idea? Entonces, desde nuestra perspectiva, que somos tan pobres en amor y en felicidad, existe el desarrollo de la felicidad, acercarnos al gozo natural, ¿no? Pero desde la perspectiva última, ¿no?, que es la beatitud del estado de Buda, en donde uno está en esa unión perfecta, entonces ya no hay felicidad. Esta es la única realidad. Y lo que no es esto es distorsión, es mentira, ¿no? Entonces, en el contexto de la felicidad transmundana o espiritual, ¿no?, tenemos que decir, ¿no?, como muchas veces se cita, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, en este sentido también la felicidad no es el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de disfrutar, ¿no? Menos necesidad tiene de distraerse, ¿no? ¿Captan esa idea?
Entonces vais a ver, no solo en esta tradición, en todas las tradiciones, los grandes realizados hablar de la felicidad como una paz, una satisfacción llena, abundante. Y nosotros hablamos de la felicidad como el producto de un evento, ¿no? De tener un contacto sensorial o que algo pase en nuestra mente que nos alegre. ¿Captan la idea? Y el ejemplo que yo siempre doy, si vas caminando por la playa y de repente te encuentras con una amiga y tú estás sonriendo de oreja a oreja, te va a preguntar, ¿qué te pasó? ¿No? Porque te tiene que haber pasado algo, no tienes derecho a ser feliz, ¿no? Y si le dices, no me pasó nada, se va un poco incomodar, ¿no? Eres tonta, eres loca o algo así. ¿Captan esa pequeña diferencia? Nuestra manera de definir felicidad es algo que ocurre, que pasa, que cambia en nosotros, algo que vemos, que disfrutamos, que experimentamos sensorialmente o mentalmente. Pero, desde el punto de vista espiritual, la felicidad es una consecuencia natural de acercarnos a la verdad. A medida que nos ajustamos, nos acercamos, más felicidad, más gozo, más paz, más llenos, satisfechos, contentos nos sentimos. Entonces, una manera de definirlo es acercarnos a la verdad. Otro es hablar de reflejos o manifestaciones o símbolos de esa verdad o virtud, ¿no? Entonces, adquirir cierta virtud, generosidad, ¿no? Paciencia, entusiasmo, meditación, eso todo produce gozo, bienestar natural dentro de nosotros. Entonces podemos hablar a nivel del camino espiritual, podemos hablar de dos tipos de yogis. Un yogi iluminado y un yogi común y corriente, pero que está teniendo experiencia en meditación. Entonces, el yogi o la yogini, el practicante que está trabajando en sí, que está acercándose a nivel de sabiduría y a nivel de cualidades y virtudes a la verdad, ¿no? Al estado de perfección de Buda, va cada vez sentirse mejor, más completo, más lleno, con menos necesidad y naturalmente menos atraído al brillo de samsara. O sea, se va produciendo naturalmente lo que llamamos renuncia, que quiere decir madurar por encima del brillo de la felicidad barata, ¿no? De las promesas baratas de las estrategias del ego. ¿Tiene su sentido? Entonces hay una manera en que la forzamos un poquito, ¿no? A través de la moralidad, llamando esto tipo de felicidades más baratas, pero la mejor manera de hacerlo es simplemente invertir en el bien, adquirir más virtud, más sabiduría y de una manera natural maduramos por encima de esa felicidad. Ya no nos atrae, ya no nos seduce, ya no nos interesa, ya no nos mantiene, ¿no? Y si logramos de alguna manera apreciarla, no hay apego, no hay una relación tóxica, ¿no? O sea, eso es importante aclarar. No estamos diciendo que la felicidad mundana son objetos mundanos. ¿Captan la idea? La felicidad mundana es una relación mundana con ese objeto. O sea, los bodhisattvas comen torta de chocolate también. O qué otras cosas les puede gustar. Cualquier cosa rica, ¿no? Cualquier manjar, ¿no? Y los disfrutan y lo aprecian, pero no quedan enganchados, no quedan dependiendo, no se forma una adicción porque no están desesperados. O personas, ¿sí? Objetos o personas o billetes con muchos ceros, ¿no? O sea, podemos apreciarlo, valorarlo, emplearlo, pero al no estar desesperado, ¿no?
por sacarnos de nuestra miseria, no quedamos ahí anclados, dependiendo, enganchados. Y un bodhisattva que logra el primer bhumi, el segundo bhumi, cualquiera de los 10 niveles de iluminación, después de esa etapa meditativa, ¿no? Al surgir de la absorción meditativa, retiene esa fe, esa confianza en la verdad, ¿no? Aunque esté en lugares muy dolorosos, ¿no? Hasta que tenga que cortar su propio cuerpo, ¿no? No va a sentir dolor, pena, ¿no? Y no va a ser engañado o atrapado. Entonces, una vez que vemos las cosas claras, ¿no? Vemos la verdad, entonces podemos relacionarnos con las cosas de una manera sana y con las personas también, que no sea una relación tóxica. Y después, al tercer nivel, ahí estamos hablando de un estado de unión. A nivel budista, comunión. A nivel cristiano, en donde estamos completamente unidos con esa verdad. Desaparece la dualidad de sujeto y objeto y tocamos fondo. Reconocemos esa esencia de la mente. A nivel de la absorción del bodhisattva o al nivel de la realización de un Buda en su cuerpo de gozo, que se llama Sambhogakaya, ¿no? En su cuerpo de luz y de gozo. Entonces esa es la breve descripción. Hay muchos niveles de felicidad y también, algo que no mencioné, a lo mejor es curioso para algunos de vosotros, durante el camino espiritual uno puede percibir destellos de ese gran gozo de los bodhisattvas, el gran gozo de los budas, ¿no? Podemos percibirlo. Y algunas personas quedan enganchados, ¿no? Eso uno puede también apegarse a estados de gozo en meditación y no querer progresar. Se convierte en un escape, ¿no? A nivel más obvio, hay personas que definen meditación como cerrar los ojos, apagar las luces, poner música, incenso y ¡boom!, escaparme a mi mundo interno. Olvidarme de los problemas con el trabajo, el problema con mi pareja y sumergirme. Eso no es la meditación, ¿no? La meditación es trascender, siempre conectada con la realidad. Entonces ahora vamos a hablar del desarrollo consciente de la alegría. El apartado B dice el gran regocijo. Gran porque está en relación a los 4 inconmensurables, ¿no? Es el regocijo o el gozo o la felicidad del Mahayana y merece ese gran. Y después, si queréis, lo podemos definir. Tiene 4 características particulares para cualificar. Entonces, otra manera de hablar de ello es alegría empática. ¿Dije el acento bien? Empática. Me cuestan los acentos. ¿Qué quiere decir? La alegría, ¿no?, que surge al conectarnos del otro lado de la frontera. A la frontera de quién soy yo y quién es el otro, ¿no? Cuando uno cruza esa frontera, ¿no?, y puede apreciar, ¿no?, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Portugal, lo que pasa con el vecino o con la persona que esté sentada al lado tuyo. Entonces eso es la alegría empática. Y en Pali se llama mudita. Suena hasta casi castellano, mudita. La A es un poco larga, mudita. Entonces, para algunos de vosotros que vienen por primera vez, tenemos que recordarnos que esto es en el contexto de los 4 inconmensurables, ¿no? 4 aspectos del gran amor. En el contexto del budismo se ve de esta manera, ¿cómo se diría?, paulatina, 4 aspectos. El primero es el amor bondadoso, la compasión, ahora el tercero, el regocijo empático y después la ecuanimidad, ¿no? 4 maneras de profundizar, de desarrollar lo que es el altruismo. Entonces cada uno atiende
a un sujeto diferente, a un tipo de ser diferente. Para personas que están bien, común y corriente, ¿no? Entonces surge el deseo, ¿no?, de que estén felices y que estén empoderados para lograr su propia felicidad. Ese es el amor. Para las personas que están padeciendo, sufriendo, tristes, amargadas, surge la compasión, el deseo de aliviarles, ¿no?, o que se alivien de ese sufrimiento y las causas que le produjo ese sufrimiento. Y ahora, el tercer tipo de persona o ser, ¿no?, para las personas que ya están felices, que ya están bien, el deseo es que esa felicidad perdure y que florezca, que aumente. ¿Tiene sentido? Entonces estamos hablando, en nuestro vocabulario más común es cómo se manifiesta nuestro amor cuando las personas están en diferentes condiciones. Cuando están en una situación normal, común, neutral, el amor es el deseo que estén felices. Cuando están en una situación dolorosa, el deseo es que se alivien de ese dolor. Y cuando ya están felices, hay amor igual. Es el deseo que perdure ese amor, ¿no?, que se extienda ese amor, que crezca ese amor. Muy bien, entonces vamos a hablar de esa tercera opción ahora. El primer apartado dice capacidad natural en todas las personas. Para que quede claro que esto no es una noción budista, ¿no? Estamos acudiendo a algo que ya existe y que se puede ver en Facebook todos los días. Cuando hay un perrito jugando con un gatito, todo el mundo le encanta y pone like, 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 like. Porque nos alegra, ¿no? Nos alegra un cachorro jugar con una pelota y mover su colita, ¿no? Hay una empatía natural, ¿no? Entonces, basándonos en esto que ya ocurre en nuestra vida, ahora conscientemente lo vamos a desarrollar, ¿no?, para que sea inclusivo, no exclusivo, para que incluya a todos y que no tenga ninguna limitación, ¿no?, ninguna condición. Entonces lo podemos ver en las risas, que son contagiosas, los podemos ver en todos, en la naturaleza, ¿no?, y más en nosotros porque estamos medio desesperados. Eso lo noto mucho. Entonces, cuanto más triste esté la persona, más chistes tiene que contar, ¿no? Y más fotos de gatitos en Facebook tiene que hacer clic. Pero igual es algo lindo, ¿no? Entonces vamos a la definición. La definición es el deseo de que perdure la felicidad y alegrarse por las virtudes. O sea, aquí vamos a ver dos enfoques. El enfoque del budismo clásico, en la tradición Theravada, que es regocijarse o alegrarse con la felicidad ajena, y el enfoque en la tradición tibetana, que es regocijarse en la virtud de otros seres, ¿no? Pero los dos tienen sentidos. Como vimos a nivel de amor y compasión, uno es un enfoque en el estado resultante, presente hoy en día, y otro se enfoca en las causas, ¿no?, de esa felicidad, que es la virtud, por supuesto. Entonces, también tiene las mismas dos cualidades que vimos antes en el amor y en la compasión, ¿no? Primero es reconocer, el segundo es desear. No es suficiente conectarse, la conexión es empatía, ¿no? Pero después se requiere el deseo de que esa persona sea feliz, el deseo que se alivie de ese sufrimiento. Y en este caso no es solo notar, apreciar la felicidad en otro ser, sino el deseo, por encima de eso, que perdure, que madure, que crezca, que se perfeccione. ¿Captan esa idea? Bueno, entonces no es algo que
que ocurre meramente con contacto, ¿no? Requiere cierta volición, cierta decisión, cierta conciencia. Entonces, está claro, esa parte es muy importante. Si tenéis que escribir algo hoy, escriban eso. Primero es reconocer, notar el estado presente del ser, que varía, depende si es amor, compasión o regocijo, ¿no? Y después un deseo, ¿no? En este caso, que aumente, que perdure, que se extienda esa felicidad. Y aquí vemos en esta tabla, por lo menos a mí me ayuda para aclarar, ¿no? Entonces, en la primera columna tenemos la tradición Theravada tibetana y después en la segunda columna tenemos mutación egoísta. Tradicionalmente esto se llama antítesis cercano. Y la última columna dice antítesis lejano. O sea, antítesis cercano o mutación egoísta quiere decir lo que nosotros confundimos con esa virtud, ¿no? O en la práctica, algunas veces cuando se impone el ego, esa virtud mutua, ¿no? Cambia, se toma una forma tóxica, ¿no? Y la columna extrema derecha, la antítesis lejano, es el opuesto directo de esa virtud, ¿no? En este caso estamos hablando del regocijo, del gozo, de la felicidad en otros. Entonces, en el contexto de la tradición Theravada, como sabéis, existe hoy en día en Sri Lanka, en Tailandia, en Burma, ¿no? Principalmente. Y la que vamos a ver es la tradición tibetana, que se basa en Mahayana, en el gran vehículo. Entonces, en la tradición Theravada, cuando el ego se apodera de este gozo, o de esta, como dijimos antes, alegría empática, se convierte en frivolidad o banalidad, o sea, algo superficial, algo sin mucho valor, sin mucho sentido, algo fugaz que simplemente nos distrae. Y el opuesto es aburrimiento y aversión, ¿no? Aburrimiento en el sentido si no estamos enfocados en algo, ¿no? Si no estamos enfocados en algo que nos llame la atención, que nos cause felicidad, entonces hay aburrimiento. Y si estamos enfocados en algo que es divertido, alguien que está feliz, ¿no? Entonces eso crea aversión. Entonces, si hay aburrimiento y aversión, no puede haber este regocijo natural. Y si hay regocijo puro, imposible que haya aburrimiento o aversión. En el contexto de la tradición tibetana, es un enfoque muy particular, ¿no? En reducir el egoísmo. ¿Captan la idea? En la tradición Theravada, el enfoque es desarrollar el samadhi del amor, ¿no? El estado del amor, ¿no? La absorción meditativa del estado del amor, ¿no? Entonces, en el contexto de la tradición tibetana, es una manera de purificar la intención, purificar la aspiración, especialmente reduciendo el egoísmo, ¿no? Para que después podamos de alguna manera atender o enfrentar o escudriñar o analizar lo que es el falso yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces aquí la mutación egoísta o el antítesis cercano tiene dos, adulación y celebración. Cuando se refiere a nosotros, ¿no? A reconocer nuestra felicidad, entonces es adulación. Qué bueno eres, qué bien te portas, cuántas cualidades tienes. Y cuando se enfocan los demás, es celebración, ¿no? Los demás quiere decir los míos, los que pertenecen a mi equipo, ¿no? Mi familia, o mis amigos, o los que son parte, los que tienen el mí adelante de su etiqueta, ¿no? Entonces celebramos todo lo bueno que les ocurre a ellos, pero es una
pasa por el filtro del ego, no es un regocijo puro, ¿no? Porque si el hijo de la vecina gana el premio, no lo celebramos, ¿no? Pero si nuestra hija gana el premio, sí, tiramos cohetes. Y el antítesis lejano es la arrogancia, ¿no? Cuando se enfoca en uno mismo, en vez de alegrarnos de una manera sana de nuestra felicidad, surge arrogancia. Y si nos enfocamos en otros, en vez de alegrarnos de lo bien que les va, sentimos celos. Entonces celos es el antítesis, ¿no? Lo opuesto. Alguna vez se usa la palabra el enemigo lejano de lo que es el regocijo. Entonces esto es algo delicado que tenemos que tener en cuenta. Pero lo hablaremos luego cuando hablaremos de la práctica, cómo desarrollar alegría hacia nosotros, empezando con nosotros. Entonces hay dos maneras de practicar, uno siguiendo los pasos de la tradición Theravada y otro de la tradición Mahayana, que adopta el budismo tibetano. Entonces la tradición Theravada empieza enfocándose en alguien que tú conoces, que está rebosando con felicidad, ¿no? Todos nosotros conocemos, espero, a varias personas que están siempre de buen humor, o casi siempre, ¿no? La mayoría del tiempo muy alegres, contentas, positivos, sonrientes, ¿no? Entonces nos enfocamos en esa persona hasta habitar su piel, ¿no? Cargarnos de su buena energía, ¿no? Y dejar que ese buen sentimiento, buena energía de felicidad, de gozo, de alegría, de optimismo, ¿cuál es otro adjetivo? Efervesciente, burbujeante. Entonces dejar que eso fluya en nosotros. Y después, recuérdate con claridad y reflexiona sobre, aquí hay dos preposiciones para que elijan cualquiera. Reflexione en sus cualidades y en el impacto que tiene en los demás, que le rodean, en su familia, en su comunidad, en su trabajo y en el ambiente, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Nueva York, en una oficina, éramos 12, creo que eran 11 o 12 personas en la oficina. Una oficina típica, ¿no? Algunas personas no quieren estar ahí, un poco amargadas, siempre hay un poco de roce. Pero yo me acuerdo que un día a la semana venía un vendedor que no pertenecía a nuestra oficina, pero mi jefe le dejaba tener su propio escritorio porque nos daba tanto negocio, ¿no? Que podía usar los teléfonos, fax, copiadoras, todo gratis. Y era la persona más alegre que uno puede imaginar, ¿no? Entonces el jueves todo el mundo estaba de buen humor, ¿no? Solo porque esa persona entraba, ¿no? Y hablaba con todo el mundo, aunque esté lloviendo, siempre decía que el tiempo estaba bueno. Era una persona muy, muy alegre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer una vez que entremos en la piel de esa persona, recordar sus buenas cualidades y el impacto, ¿no? Que tiene en su vida, en su familia, en sus compañeros, en sus amistades, ¿no? En el taxista que cruzó en la calle, en todos. Y luego, número 3, muy difícil, relájate. En ese estado no hagas nada, simplemente relájate y disfrútalo. O sea, otra manera de decir, acostúmbrate a estar feliz. Acostúmbrate a ese estado tan ajeno, ¿no? Acostúmbrate a ese estado de felicidad. Deja que te penetre, ¿no? Como si estuvieras adobando un pollo por la noche, deja que la felicidad adobe a ese pollo, que te penetre hasta los huesos. Tofu. Tofu es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, tofu. Tofu es más esponjoso, ¿no? Chupa más adobo el tofu y necesita más sabor, sí.